Buenas tardes, mi nombre es Yanely Vázquez, estudiante del segundo año de Derecho. Mi profesor y tutor Argenis Alvarado de la materia de Derecho Romano 2. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poco acerca del contrato de donación, el cual se puede definir como un contrato por medio del cual una persona conocida como donante se obliga a transferir la total o parte de sus bienes a otra conocida como donatario. Este está establecido en el artículo 1431 de nuestro Código Civil venezolano, de la siguiente manera. La donación es el contrato por el cual una persona transfiere gratuitamente una cosa u otro derecho de su patrimonio a otra persona que la acepta. En cuanto a los tipos de donación, tenemos la donación mortis causa, es aquella que está suspendida a un término. La muerte del donante se equipara a un legado o herencia. En cuanto a la donación entre cónyuges o consortes, son los que hacen los cónyuges, un cónyuge a favor del otro. En cuanto a las donaciones prenupciales o antenupciales o por causa de matrimonio, son aquellas hechas a futuros cónyuges o algún tercero en consideración al matrimonio. Y por último tenemos la donación intervivos, que es el acto por el cual una persona denominada donante se desprende voluntariamente en vida de un bien a favor de otro, llamado donatario, sin recibir ninguna contraprestación. En cuanto a los efectos de la donación, durante el lapso de tiempo considerable, la donación fue un simple pacto, no obligatorio, es decir, que si el donante no cumplía, el donatario no tenía acción para exigir coercitivamente su cumplimiento. En el derecho antiguo, en derecho quiritario, se utilizó para perfeccionar la donación una datio, es decir, la transmisión del donatario o propiedad de la cosa. El donatario adquiría la donación reivindicadora para hacer valer su derecho cuando era lesionado él mismo. En cuanto al régimen de la ley de cincia, esta ley trata de amparar y proteger al donante y a su familia contra las donaciones exageradas y prohibía donar más de cierta tasa, efectuando las donaciones entre parientes, afines o entre cónyuges. En cuanto a la reforma de Antonio el Piadoso, las donaciones entre ascendientes y descendientes se sometieron a una regulación especial dictada por el emperador, obligatoria con tal de que se redactara un acta escrita y que de la misma se le diere al donatario. En cuanto a la reforma de Justiniano, completó y generalizó la reforma de Antonio el Piadoso. Determinó que la convención de donar es obligatoria por sí misma, convirtiéndola en el pacto legítimo y prescribiendo que el acta escrita la exigía si las partes han subordinado a su redacción la validez de la donación. Por otra parte, tenemos las características y revocación de la donación. En cuanto a las características, tenemos que debe producirse un empobrecimiento en el donante y un enriquecimiento en el donatario. Es irrevocable, es y debe ser la donación entre vivos libremente consentida por el donante, y la donación se clasifica como un contrato principal consensual traslativo de dominio unilateral gratuito, en principio irrevocable, entre vivos y habitualmente instantáneo y formal o solemne. En cuanto a la revocación, esta se puede dar por ingratitud, se puede dar también por no cumplir las cargas o gravámenes impuestos, y en casos excepcionales por la desaparición del motivo que originó la donación. Y por último, en el caso de la supervivencia. Seguidamente tenemos lo que es la donación según el Código Civil venezolano. Se vincula la donación al testamento en cuanto a capacidad. Al prescribir de no pueden donar quienes tienen la libre disposición de sus bienes y no pueden recibir por donación los incapaces por testamento, establecido en el artículo 1435 y 1436 del Código Civil.
El legislador en los artículos 1436 y siguientes regula la forma y efecto de las donaciones y no produce en consecuencia hasta que el donante no esté en conocimiento de la aceptación del donatario. La donación debidamente aceptada es perfecta y transmite la propiedad de los objetos donados, sin necesidad de la transmisión desde que el donante esté en conocimiento de la aceptación. Por otra parte, tenemos los legados, que es una liberalidad efectuada por el testador a una persona llamada legatario a cargo del heredero instituido. Este tiene por características, según la época clásica, que solo se realizaba a través del testamento. Por otra parte, debía ser hecho en términos imperativos, ya que constituía un mandato legal para el heredero. Constituía una carga que solo podía ser impuesta al heredero. En la época de Justiniano, esas formalidades se simplificaron como podían ser hechos a un codicilo y se suprimieron las palabras solemnes. Seguidamente tenemos las formas y sujetos del legado. En cuanto a la forma, los legados con efectos reales, el testador transfiere directamente al legatario la propiedad de la cosa legada. De allí ese nombre debido a que el legatario podía ejercer la actio rei vindicativo. En cuanto a los legados con efecto obligacional, el legado por el cual el testador deja a cargo del heredero la obligación de realizar una determinada prestación a favor del legatario. También tenemos los legados per praecationem, que es el legado por el cual el testador ordena a su heredero para tomar para sí, antes de la partición, determinado objeto de la herencia. Por otra parte, tenemos el legado sinendi modo, que es un legado por el cual el testador ordenaba a su heredero que dejara que el legatario tomara determinado objeto. Y por último, tenemos el Senado Consulto Neroniano, decidió que todo legado que resultara nulo en razón de la forma empleada fuera válido como si hubiese sido hecho por el dagnatione. En cuanto a los sujetos, a los sujetos del legado, tenemos el legador, es el testador que debe gozar de capacidad. Tenemos el heredero, es el heredero, el sucesor a quien la ley le impone la prestación. Tenemos también el legatario, es el beneficiario de la atribución particular. Cumpliendo con dichas condiciones para su efectividad, debe existir y debe tener capacidad la testamentifactio pasiva. Por otro lado, tenemos la adquisición y la restitución de la facultad de legar. En cuanto a la adquisición, tenemos la dies sedi, que era el día en que nacía para el legatario su derecho y se fijaba en su persona, siendo este el más importante. Y el dies venit, día en el que se hacía exigible el derecho del legatario y en que podía demandar al heredero para obtener su cumplimiento. En cuanto a las restricciones, tenemos la ley de furia testamentaria, el cual prohibió legar más de 1000 haces, pero se podía burlar la ley haciendo un gran número de legados de 1000 haces que absorbieran la herencia. También tenemos la ley Boconia, el cual prohibió conceder a un legatario más de lo que le correspondiera al heredero. Por otra parte, tenemos el fideicomiso, era el acto por el cual una persona encargaba a otra transmitir toda su sucesión, o una parte alicuota de la sucesión, o un bien determinado de la sucesión a una tercera persona. En cuanto al fideicomiso de herencia, se tiene un fideicomiso de herencia en los casos en que el difunto, al instituir un heredero en su testamento, encargaba a este heredero transmitir a todos sus bienes o una parte alicuota a ellos a un fideicomisario. Y tenemos también el fideicomiso particulares, era el acto por el cual encargaba el difunto a su heredero o a un legatario entregara un bien determinado de la sucesión a una tercera persona llamada fideicomisario. En cuanto al codicilo,
acto de última voluntad que no está sometido a las formalidades del testamento. Este consiste en añadir ciertas disposiciones a un testamento ya hecho, pero no puede contener la institución del heredero, ni sustituir herederos, ni desederación, ni revocación. En cuanto a la donación según la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, se encuentra estipulada desde el artículo 57 hasta el artículo 75 de dicha ley. Vamos a mencionar algunos, por ejemplo, el artículo 57, quedan obligados al pago del impuesto establecido de esta ley para las herencias y legados los beneficiarios de donaciones que se hagan sobre bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones situados en el territorio nacional. También tenemos el artículo 63, el donante y el donatario son responsables solidariamente del impuesto que grave la donación. También tenemos el artículo 75 en materia de impuestos sobre donaciones, regirán las disposiciones establecidas en los capítulos 5, 6 y 7 de la presente ley en cuanto fueren aplicables. Esto es todo por ahora. Espero les haya gustado. Gracias.